Muy bien, ¿cómo andan todos? Estamos aquí entrando casi a Pesaj. Estamos ya a casi un poquito más de 2 horas del Seder. Queremos dar un poco de aliento y herramientas interesantes. Ahora que percibo que el mundo está más abierto a estudiar cosas nuevas, a aprender cosas interesantes que nunca había aprendido. Y esto está relacionado con el cambio también, porque como mucha gente viene diciendo es una nueva era, de verdad que es una nueva era. Hasta hace un mes el, el foco principal, también a nivel espiritual, cabalístico, es que vivíamos en el mundo de la acción. Estábamos en la rutina del trabajo constante, viviendo un mundo hacia afuera, eh, enfocado en lo exterior, y teníamos quizás menos tiempo para estar con nosotros mismos, para estar en nuestras casas, con nuestra familia. Y ahora es justamente lo opuesto. Tenemos mucho tiempo para estar con nosotros mismos. Y esto es uno de los problemas, que obviamente existe un gran potencial detrás de eso, pero estamos todavía aprendiendo a vivir con nosotros mismos. Y tiene dificultades, porque el que no practicó el estar consigo mismo se siente ahora incómodo el tener tanto tiempo de estar con uno mismo. Y eso genera fricciones además de con uno mismo, en el hogar, con la familia, con la esposa, con los hijos. Vamos a ver un poco de herramientas interesantes, porque ahora pasamos a una era que ya no es más la era de la acción. No sabemos si después de que termine todo esto, ni cuándo va a terminar, esperemos que sea pronto, pero no sabemos si vamos a volver a la era de la acción. Ahora estamos viviendo en la era del pensamiento. Tenemos mucho tiempo y cuando no estamos distraídos con las acciones que son externas, tenemos mucho espacio mental. Por eso ahora el foco tiene que ser el pensamiento. Y tenemos muchas herramientas. Vamos a estudiar un poco sobre cómo la psicología, sobre cómo la Kabbalah y la fisiología, ¿sí? El cuerpo humano y sus reacciones, cómo están entrelazadas las tres cosas y cómo podemos aprender a tener un resultado más positivo y más orgánico de nuestro proceso psicológico, mental, de nuestras emociones que son resultados de ese proceso y de las reacciones fisiológicas y químicas que se generan en el cuerpo basados en el pensamiento, en el proceso mental, en el mecanismo mental y emocional de la persona. Vamos a empezar analizando qué es el estrés. Hay mucha gente que está estresada, hay mucha gente que tiene miedo, que tiene pánicos, y no digo que no son justificados. La gente piensa qué va a ser el día de mañana. Estoy sin trabajo ya un mes. La gente piensa qué va a ser de mi salud. Hay muchas inquietudes y vamos a analizar cómo hacemos y cómo el mundo y lo que estábamos acostumbrados ahora nos está afectando negativamente porque vivimos en otra era, y cómo hacer para contrarrestar a, a esa realidad, a esa negatividad que se genera porque estamos tratando de vivir al ritmo de la era anterior en una era nueva. Vamos a analizar un poco qué dice la Kabbalah, qué dice la psicología, qué dice la biología, qué dice la geología.
Primero que nada, analicemos los mecanismos de pensamiento. No sé si se lee ahí. Espero que sí. Según la Kabbalah, todo proceso mental empieza con una idea. Una sola idea. Esto en Kabbalah se llama Jochma. Jochma es el destello de una idea cuando por primera vez brota en el pensamiento de la persona. Luego que aparece esa idea, empieza el proceso mental siguiente, que es el análisis de la idea. Sí, es el análisis teórico de esa idea. Se expande ese punto. La idea, Jochma se llama como un punto. La expansión en detalle de esa idea se llama Binah, el análisis. Binah. Binah está dividida en dos partes. La primera parte es la parte más elevada. Se llama Binah pura, que es teoría pura. Teoría pura. Sí, esto es totalmente objetivo, es el análisis, la capacidad mental de analizar objetivamente todos los detalles de un concepto. Luego tenemos la parte de abajo de esa idea, que es como esa idea se va moldeando hasta que la persona se forma un concepto con respecto a esa idea. Eso se llama Tvuna en Kabbalah. En otras palabras, sería el momento en el que la persona toma la decisión sobre cómo me siento con respecto a esa idea y a todos esos detalles de la teoría de que se expandió esa idea. Sí, aquí se forma el concepto en la mente. Aquí yo decido cómo me siento y cómo me relaciono yo con esa idea. Formación del concepto. Luego viene la experiencia. El tercer proceso de pensamiento es la experiencia de ese pensamiento. Experiencia. Podríamos decir que es el momento en que empieza el traspaso del mundo mental al mundo emocional. Sí, aquí empiezan a nacer emociones. Luego de que yo experimento en mi mente la idea, luego de que decidí cómo sentirme al respecto, esto se llama en Kabbalah Da'at. ¿Sí? Da'at es la capacidad de relacionarse íntimamente con un concepto. Hay gente que tiene conocimientos, pero no tiene Da'at. Es decir, no está relacionada con ese concepto. Estudió un tema y lo sabe la teoría, pero como nunca tuvo la práctica, nunca tuvo la experiencia, se llama que no tiene Da'at. Uno de los ejemplos es de una persona muy ignorante que no sabía leer y recibió una carta y estaba muy contento porque recibió una carta de la abuela, pero no sabía leer, pero estaba muy contento. Un día decidió que quería saber qué decía la carta, fue a la casa de una persona que sí sabía leer, su vecino, y el vecino leyó la carta y entendió la carta porque sabía leer, y le dijo, en la carta dice que murió el abuelo. En ese momento, el que escuchó, el nieto, cuando escucha esa noticia, se desmaya. Pero el que leyó la carta no le pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el que leyó la carta no tiene edad, no tiene la experiencia. El que está escuchando que murió el abuelo está experimentando algo. ¿Por qué? Porque está íntimamente relacionado a su abuelo. Eso se llama tener edad. Y de ahí se generan las emociones. Se puede generar amor, miedo, ansiedad, etc. Ahora,
Vamos a dar otro ejemplo. Un niño que por primera vez estudia el concepto de un león, digamos. Por primera vez está estudiando el concepto, la idea de un león. La idea es simple, es ¿qué es un león? Eso es la jojma, es la idea. Ahora empieza a estudiar la teoría sobre lo que es un león. El león tiene colmillos de, no sé, 15 centímetros, no sé. Es carnívoro, es un depredador, es grande, es peligroso. Luego de que el niño estudia esa teoría, en una instancia de segundo, pasa de la teoría a tvuna, que es la formación del concepto en la mente del niño. El niño en ese momento, aquí en tvuna, decide cómo me debo sentir yo luego de haber aprendido toda esta teoría sobre lo que es un león. Y la respuesta es miedo, porque con toda esa data se genera miedo al león. Pero el niño, cuando está en la clase estudiando esto, no vemos que sale corriendo despavorido. ¿Por qué no? Porque todavía no tiene el DAT, no tiene la experiencia. Si el niño ahora sale a la calle, luego de haber estudiado todo esto, y se encuentra con un león, no se va a poner a pensar. Inmediatamente se va a activar el DAT, la experiencia de ver un león, va a activar y se va a generar la emoción de miedo y el niño va a salir corriendo. Una vez que se activa el DAT, ¿por qué el niño sale corriendo? Porque esto está íntimamente relacionado, vamos a hacer un poco una línea aquí, con la fisiología de la persona, con las reacciones físicas, químicas del cuerpo. Fisiología. En el momento que el proceso mental llega al DAT, al mundo de la experiencia, empiezan a desarrollarse reacciones neurológicas, químicas en el cuerpo. Vamos a dar un ejemplo práctico, que también se aplica a lo que mucha gente está viviendo hoy en día, que por la situación tienen miedo porque no saben qué va a ser mañana, como dijimos antes, el trabajo, qué va a hacer con la familia, qué va a hacer con la salud. Y hay cosas que por los medios y por el rápido acceso a medios, a Facebook, a noticias, muchas veces falsas y alarmistas, eso empeora al estado mental, emocional y fisiológico, ahora le voy a explicar por qué, de la persona. La persona, supongamos, entra al teléfono y ve la noticia, dice el título, mueren 1500 personas en no sé en qué ciudad, en qué país. Eso es la idea, eso es jojma, es una idea. Ahora a esa persona se le despierta un interés en esa idea, hace clic en el título y empieza a leer un montón de información al respecto. Cuánta gente murió y si estaban enfermas de antes y qué edad tenían. Y un bombardeo de información que puede ser real o no, pero que no le suma a la persona si la persona no logra ser objetiva y solamente leerlo como una teoría. Ahora le voy a explicar por qué. La persona, una vez que empieza a analizar esa noticia, que es el ejemplo de que estamos dando ahora, el análisis de esa noticia, cuando uno entra, hace clic en el artículo, ya es biná, son los detalles, son los datos. Eso es teoría pura. Yo estoy leyendo algo y no está relacionado a mí, es una noticia, es una información. Pero una vez que yo termino de leer esa información, se activa automáticamente el proceso de tvuna. La persona decide en un segundo cómo me tengo que sentir yo ante esa información que acabo de leer. ¿Cuál debe ser mi reacción? ¿Qué emoción debo tener? Y aquí es donde la gente se le genera el pánico, el miedo, la ansiedad. Al leer toda esa información, automáticamente, si la persona no sabe
disasociarse de esa información, se genera un desencadenamiento de procesos. Ahora esto pasa al DAT, pasa al mundo de la experiencia. La persona empieza literalmente del pensamiento y de entender cómo eso me tiene que generar miedo, empieza a experimentarlo, baja las emociones. El miedo la ansiedad empiezan a sentirse en el corazón, literalmente, así funciona. Y cuando llega aquí, también la relación activa inmediatamente el DAT, porque esto también es muy interesante mencionar. Cada una de estas capacidades mentales, Jochma, Binah y Dat, tiene un lugar específico en el cerebro en el cual se revelan y se expresan. Jochma se encuentra en el lado derecho del cerebro, en el hemisferio derecho. Sí, Jochma es el mundo de las ideas. En la Kabbalah representa también el mundo de la creatividad, de la intuición, del arte. Gente que utiliza más o tiene más desarrollado el lado derecho del cerebro es gente que está más relacionada con el mundo del arte, de la creatividad, de las ideas. Es gente que constantemente está trayendo ideas nuevas. Y en el lado izquierdo del cerebro se encuentra la capacidad de Binah, que es la capacidad de análisis en detalle, es la mente lógica, es la capacidad de división de ideas, de estructura mental, matemática, lógica. Entonces la gente que tiene más desarrollado el lado izquierdo es gente que quizás puede ser que tenga menos pensamiento original, menos creatividad, menos ideas, pero es muy buena en comprensión, en analizar, en las matemáticas, en la lógica. Y hay gente que tiene las dos cosas también. De hecho, el centro del habla está en el lado izquierdo, en el hemisferio izquierdo del cerebro. Si el habla son letras, nosotros hablamos y nos manejamos a través de letras. Letras es divisiones, son varias letras, son distintas letras que forman palabras. Eso está en Binah, que es la capacidad de disección. Si en Jochma es más una unidad orgánica, el pensamiento es una idea, y en Binah ya son detalles, el análisis. Y Dat está en la parte de abajo del cerebro, y por eso cuando el proceso de pensamiento llega al Dat, en esa parte del cerebro, en el cerebro físico, se encuentran dos puntos que se ven como dos almendras, que se llaman las amígdalas cerebrales. Cuando la persona llega al DAD, llega a la emoción, decidió cómo sentirse ante esta información, empieza a experimentar esa decisión o el resultado de esa decisión, se activan las emociones y se activan las amígdalas. Y según cuál fue la decisión, la amígdala, que son neuronas en el cerebro, van a enviar señales a todo el sistema nervioso. Entonces, si la persona decidió que leyó el artículo y las noticias y eso me tiene que dar miedo y pánico, la amígdala envía a todo el sistema nervioso la señal de alarma, peligro. Y esto va a distintas glándulas, el hipotálamo, van a las glándulas suprarrenales y empieza un desencadenamiento hormonal, porque las glándulas suprarrenales crean adrenalina, que la adrenalina es una hormona que son todas hormonas que el cuerpo genera siempre, pero cuando es necesario realmente. ¿Sí? La adrenalina, hay
Hay momentos en que uno necesita que el cuerpo se libere para reaccionar rápido, ¿sí? Para estar alerta. Pero si es liberada en momentos que no son necesarios, cuando uno lee una noticia no es un momento necesario para liberar adrenalina. Cuando uno libera adrenalina en ese momento, la adrenalina tiene, por ejemplo, aumenta el ritmo cardíaco. Sí, esto es peligroso, es dañino. Si no es necesario, ¿no? Hay veces que para alertar a la persona de un peligro real es necesario que pase esto, pero no sin motivo. Las glándulas suprarrenales también crean cortisol. Cortisol también es una hormona que genera eh, problemas intestinales. Gastritis. El hipotálamo genera dopamina. La dopamina genera trastornos del sueño, la persona no puede dormir bien. Entonces genera tics nerviosos. Todo esto es lo que se llama en biología estrés. Cuando hablamos de estrés, cuando una persona dice estoy estresada, la liberación de hormonas que generan a esa sensación. Hay dos tipos de estrés. Hay el estrés positivo y el negativo. El positivo se llama eustrés y el negativo se llama distrés. Esto es el distrés. Es el estrés negativo. Es el estrés innecesario y se puede prevenir. Ahora, ¿cómo hacemos para influir sobre nuestro proceso desde el primer pensamiento hasta las emociones, hasta las reacciones químicas de nuestro cuerpo? Muy bien, hay varios métodos. Número 1, vamos a decir que cada una de estas 3 dimensiones de pensamiento están divididas en subpartes. Vamos a borrar un poco. Cada una de las capacidades mentales está dividida en profundidad, longitud y amplitud. Vamos a tomar una de ellas para explicar. Una idea está dividida en 3 partes. Una idea está dividida en ¿cuál es la profundidad de una idea? Vamos a dar un ejemplo. Una fuente que sale de la tierra con agua a presión, manantial de agua que sale. Cuando uno está viendo ese manantial, lo que se está viendo es la parte externa nada más. Porque ese manantial tiene una raíz mucho más profunda bajo la tierra. En la tierra hay venas, dentro de la tierra, bajo la tierra, venas de agua, son como venas de agua. Y esas venas desembocan en un lago subterráneo. Ese lago es lo que se llama un acuífero. Así un poco de geología. Ese acuífero nosotros no lo vemos, está oculto, está profundo. Las venas ya son como el acuífero se va expandiendo hacia afuera y cuando esas venas llegan a la superficie de la tierra y salen, ese es el manantial que nosotros vemos, pero estamos viendo la parte más externa. Así también el pensamiento humano está dividido en esas 3 partes. ¿Sí? Un poco de psicología de Freud. El pensamiento está dividido, el mundo mental está dividido en el inconsciente, que sería como el acuífero que está oculto, no se ve, es la fuente, pero está oculta. Luego tenemos el preconsciente, que son ya las venas que van ya dirigidas hacia afuera, todavía no salieron,
Y luego tenemos el consciente. Consciente. Cuando nosotros hablamos de la idea, cuando nosotros nos relacionamos a este nivel, a Jochma, a una idea que brota en nuestra cabeza, estamos hablando del consciente. Estamos hablando del manantial ya cuando sale a la superficie. El preconsciente y el inconsciente, nosotros no tenemos relación con él. Por lo menos no una relación directa y palpable. El preconsciente ya es, en cierta medida, a pesar de que todavía está por debajo de la superficie de la conciencia, pero ya es como ese subconsciente, ese inconsciente está empezando a ir y a fluir hacia la conciencia. Sí, son las venas que están bajo la tierra. En Binah, que habíamos mencionado antes, la capacidad de Tvuná, que es el momento en el que la persona decide cómo me debo sentir ante la información que estoy leyendo, este es el primer paso para poder alterar a nuestro sistema orgánico de reacción. Si yo en ese momento logro identificarlo, cuando estoy leyendo, volvamos al ejemplo de la noticia negativa, cuando estoy leyendo la teoría de esa noticia que está disasociada de mí, si yo logro identificar ese momento cuando dentro de mí se está formando una decisión hacia esa idea, puedo lograr mantenerme disasociado de la teoría de esa idea. Es un paso muy importante, porque evitas que se genere una reacción subjetiva que genera todo este desencadenamiento fisiológico y se detiene al proceso que genera el estrés. El problema es que no todos tenemos la capacidad, o quizás no todo el tiempo, quizás a veces sí, a veces no, de identificar el momento en el que está sucediendo esta decisión dentro de nuestra mente. Por lo tanto, si uno no logra detenerlo aquí al proceso, uno puede ir más arriba, puede ir a Jochma, puede ir a la idea, en el mundo de las ideas. El primer punto a atacar es el consciente. Si yo sé que el entretener una idea en mi mente va a generar todo ese desencadenamiento de procesos que me terminan generando malestar y no puedo disasociarme, entonces la Kabbalah recomienda cambiar de idea. Deja de entretener las ideas que te generan a esa negatividad. Reemplazalas por otras. Busca ideas positivas. Busca un buen libro. Busca estudiar algo. Busca meditar. Reemplaza a las ideas. Y hay otro nivel que la Kabbalah explica que es más elevado aún, y es el llegar al inconsciente mismo, llegar al acuífero, llegar a la raíz. Esa es la verdadera raíz. Si en Kabbalah esto se llama el Keter, el corona. Keter no es corona, el Keter de Jochma. Si es la parte más alta del mundo de las ideas. Es cuando esa idea se encuentra en un estado potencial en el inconsciente y nosotros ni siquiera la vimos todavía ni sabemos que existe. ¿Cómo hacemos para relacionarnos y para influenciar a un área que se encuentra oculta y ni sabemos que existe? ¿Cómo hacemos para cambiarla? ¿Cómo hacemos para modificarla? La Kabbalah dice que a través de Binah
el análisis, el lado izquierdo del cerebro, la capacidad de estudiar en profundidad y de enfocarse en conceptos, tienen la capacidad de llegar hasta el Keter de Jochma, hasta la raíz del inconsciente, hasta el acuífero. Si una persona, y esto es muy importante en la generación de ritmo acelerado en la que vivimos, en donde la gente no tiene o perdió o dejó de lado la capacidad de enfocarse y de concentrarse en una misma cosa por más de 2 minutos y siendo generosos. Ahora tenemos el tiempo de volver a conectarnos con eso. Es un ejercicio mental el poder enfocarse y estudiar un concepto en su profundidad. Ahora, del inconsciente brotan energías negativas en forma de pensamiento, y porque en el origen esa energía en el consciente brota en forma de pensamiento, pero en el inconsciente es una energía, y esa energía puede ser negativa o positiva también. Ahora, ¿cómo hacemos para traer a esa energía del inconsciente, pero la energía de positivismo, la energía de luz, el inconsciente, y esto la Kabbalah lo llama el inconsciente divino? Y esto se hace a través de la meditación y a través del estudio de conceptos espirituales. El estudio mismo de la Kabbalah, el estudio mismo de los conceptos espirituales hace que la persona empiece a proyectar del nivel del inconsciente de positivismo hacia el consciente. Y en el momento en que eso sucede, eso afecta también a todos los procesos mentales, afecta también al dat, a la emoción. Se generan emociones acordes, se generan emociones de positivismo, de bienestar, de tranquilidad, de paz. Y también fisiológicamente, el cuerpo percibe que la mente está estimulada positivamente, que la mente está conectada con ideas de luz, con ideas de bien, porque esto es muy interesante, vale la pena mencionar, en la Kabbalah los conceptos y las ideas se las llaman luz, porque son luz, es una energía, el pensamiento es una energía. Y lo que uno está pensando, ese pensamiento, existe lo que se llama Marash Horá también, que es una energía de pensamiento oscura. Y el cuerpo siente la repercusión de ese pensamiento de Marash Horá, de energía oscura. La Kabbalah dice agarra y ataca directamente a la fuente. ¿Cómo haces para llegar a la fuente, al inconsciente? Es un ejercicio, es un esfuerzo, porque como todos sabemos, todo lo que vale la pena requiere esfuerzo. Todo lo que realmente vale hay que luchar para conseguir. Y aquí también es lo mismo, el esfuerzo mental de estudiar, de enfocar, de concentrar la mente en conceptos de espiritualidad, en conceptos. Agarren, busquen libros de Kabbalah online, cómprense un libro y hagan el ejercicio. Y después díganme si funcionó, si no, si les cambió la forma de pensar, si les cambió la forma de ver al mundo, y si pudieron estar más tranquilos, y si pudieron sacar a la Marash Horá, sacar a la energía de pensamiento obscura y cambiarla por pensamiento de luz. Otra cosa interesante es que a nivel psicológico, vamos a agarrar un poco esto aquí. El ser humano, esto también es psicología de Freud, está dividido en 3 partes. Está dividido en el yo, el ello o el it en inglés,
y el super yo. El yo, empecemos por el más bajo, el ello, el it, es la parte más baja, los instintos bajos de supervivencia del ser humano. La búsqueda de placeres, podríamos decir que es la parte más animalesca del ser humano. El paralelo realmente con la Kabbalah es fascinante. En la Kabbalah existe lo que se llama el alma animal, que la función es la misma. Es la supervivencia y los deseos más bajos del ser humano. Luego tenemos al yo. El yo es el límite. Es el límite que se le pone, ese límite, podríamos decir que ya es la conciencia primaria, la conciencia que se da cuenta de que si uno se sobrepasa con el ello, con la parte más baja, con el alma animal, puede llegar a tener consecuencias. ¿Sí? El yo es el que dice, ok, yo me siento agresivo, pero si golpeo a esa persona voy a ir a prisión o me van a golpear más. ¿Sí? Es lo que limita y lo que le pone barreras para que una persona no se comporte de una manera totalmente salvaje, de que sí, la persona tenga su supervivencia y consiga sus necesidades, pero sin causarse daño a sí mismo. Eso es el yo. Y luego tenemos el super yo, que es el código moral. Es cuando la persona desarrolla una identidad moral, entiende que hay valores, entiende que hay algo más que solamente comer, dormir y satisfacer placeres y sobrevivir. Sí, es un nivel más alto que el yo. El yo son los límites que se le pone al alma animal, y esto ya es una conciencia más elevada, es una conciencia de moral. Muy interesante que, según Freud, esta conciencia de moral se desarrolla, se empieza a desarrollar después de que termina el proceso del complejo de Edipo, que no vamos a entrar ahora en lo que es el complejo de Edipo, pero eso termina a los 6 años, y entonces empieza, ese periodo se llama latencia, que va desde que termina el complejo de Edipo de resolverse hasta que se llega a la madurez. Ese proceso del medio se llama latencia. Esa latencia termina entre los 12 y los 13 años. Es decir, según Freud, para que el super yo, los códigos morales de la persona, realmente empiecen a poder estar listos para salir al mundo la persona a nivel moral, eso se llega a los 12 y 13 años, que casualmente es la edad de el bat y bar mitzvah, que eso es el momento en el que en el judaísmo la persona, el chico o la chica, se hacen responsables por sus decisiones morales que toman. Ahora, el super yo sigue siendo, y esto es lo que le falta a Freud, le falta lo que está más allá de los morales, de los códigos morales. Es lo que está lo que sobrepasa a la moralidad, que es el por qué. Es el por qué, y aquí la gente falla en desarrollar el super yo, los códigos morales, porque no encuentran el motivo, el por qué. Y esto es lo que la Kabbalah explica. La Kabbalah explica de que hay un porqué, y aquí es la diferencia entre la ciencia y la Kabbalah. Según la ciencia, el mundo fue creado, hubo una explosión. La ciencia también está de acuerdo con la Kabbalah de que el mundo no existe desde siempre, sino que en algún momento fue creado. La diferencia es que la ciencia dice que el mundo fue creado por una explosión, un Big Bang,
gases. Esos gases, habían dos gases que explotaron, o partículas subatómicas que explotaron y se formó todo el mundo. Y la Kabbalah dice de que el mundo, es verdad, fue creado, pero no fue creado por gases y no fue creado por una partícula subatómica, porque una partícula subatómica o gases nos están diciendo de que el mundo fue creado por algo. Sí, un gas, una partícula es un objeto inanimado, no es eh, no hay un sentido detrás de lo que una cosa pueda crear, porque es una cosa. Entonces el mundo fue creado al azar, y todo lo que existe es al azar. Y es una evolución del más fuerte sobrevive y somos animales más inteligentes. El mundo no tiene ningún propósito, así que yo vengo, como, duermo, hago plata y disfruto y me voy porque no hay un propósito. A diferencia de la Kabbalah, que explica de que es verdad, el mundo fue creado y hay un origen, pero ese origen no es algo, no es un objeto, sino que es alguien. Y ese alien es un alien inteligente. Cuando ese alien que crea el mundo lo crea con un propósito. Es decir, el mundo está yendo hacia cierta dirección. No es una explosión que se dio y todo es casualidad, sino que hay un rumbo. Y el mundo está en proceso constante de elevación. Por más que a veces no se vea, por más que a veces lo que se vea sea que el mundo va para abajo, realmente hay un avance constante. Por primera vez, eh, si tratamos de ver, que también es lo que la Kabbalah nos enseña, no en ver que todo lo que pasa es un castigo y por qué, sino el ver el que nos están enseñando con todo lo que está sucediendo, cuál es el mensaje. Y realmente es fascinante porque una de las cosas que se habla en la Kabbalah es que en algún momento de la historia el mundo va a estar unido. Todo el mundo, sin importar raza, religión, ni color, ni sexo, se va a volver uno. Y todos van a pensar lo mismo, todos van a llegar a un punto en el que van a querer comprender la profundidad del por qué estamos aquí. Y eso va a ser el objetivo de la creación, el entender el por qué y el hacer de este mundo en el que estamos lo mejor posible. Y ahora, por más que todavía no estamos en ese punto exactamente, pero sí estamos en un punto que por primera vez en la historia toda la humanidad está pensando en lo mismo. Hay un pensamiento global, universal, unificado. Eso es increíble, es la prueba de que sí se puede. Es la prueba de que todo el mundo puede querer una sola cosa. Cuando lleguemos al punto en el que todo el mundo quiera el bien, en el que todo el mundo quiera ayudar, en el que todo el mundo quiera ser menos egoísta y más altruista, lograremos el objetivo para el cual fuimos creados. Y la Kabbalah dice que cada persona, cada individuo tiene la obligación de aportar su granito de arena en este gran plan. Hag Sameach para todos, que tengan un Pesaj diferente, que tengan un Pesaj inspirador, que tengan un Pesaj que estén concentrados en Pesaj mientras pasamos por lo que está pasando el mundo. Tenemos hoy la oportunidad de desconectarnos de todo eso y esa es la verdadera libertad. Pesaj es la festividad de la libertad. Y la libertad verdadera no es física. La libertad verdadera está dentro de cada uno de nosotros. Que podamos disfrutar de nuestra verdadera libertad en cuarentena.
Hag Sameach.